Vamos al momento del ciclo. Hemos tenido la posibilidad, porque ya está de vacaciones, de conversar, de hablar con Leandro Verdini. Él es doctor en teología y profesor de Sagrada Escritura sobre este tema, Ceci, que vendría a ser como la segunda parte. Claro, la palabra desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Anteriormente tuvimos desde el Antiguo Testamento y hoy, bueno, va a ser esta mirada diferente. Degustamos la palabra de Dios, en este caso, como dice Ceci, desde el Nuevo Testamento. El profesor Leandro Verdini nos ayuda a sumergirnos en ella. Prestemos mucha atención. Leandro Verdini, quien es laico doctor en teología y también profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de la Universidad Católica Argentina. Gracias, Leandro, nuevamente por este espacio para poder compartir cómo acercarnos en tiempo de vacaciones a la palabra de Dios. Bueno, gracias a ustedes por invitarme otra vez, y espero que sea de utilidad. Bueno, la semana pasada, el martes pasado, estuvimos compartiendo cómo ir acercándonos de a poquito al texto bíblico, algo que de alguna manera nos vaya conquistando, teniendo presente, nos decías, el libro de Jonás y de Ruth, pero sobre todo algo como más natural, que podamos ir, no lo sintamos como un bodoque, ¿no? A la palabra de Dios y que vayamos degustándola, porque de eso se trata saborear. Lo hacíamos con el Antiguo Testamento. Ahora la propuesta es que, bueno, nos ayudes a mirar el Nuevo Testamento, que por ahí es más cercano para muchos de nosotros, y que no quede como algo meramente histórico, sino como una palabra que se actualiza en la vida de cada uno de nosotros, Leandro. Sí, claro, la vez pasada hablábamos de lo propicio, ¿no? De este tiempo veraniego para nosotros en Argentina de vacaciones, a pesar de que mucha gente sigue trabajando por sus diferentes ocupaciones, sí es un tiempo que nos propone la misma naturaleza, ¿no? Con días más largos y eso hace que a veces, o con el descanso de nuestros hijos, podamos tener un poco más de tiempo y sea una oportunidad. Y yo pensaba, ¿no? Un poco para presentarles o motivarlos en la lectura del Nuevo Testamento y a partir de lo que hablábamos la semana pasada, yo les proponía las novelas, ¿se acuerdan? Las novelas históricas del Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos grandes obras narrativas, yo diría en principio seis, que son libros completos. Me refiero a los cuatro evangelios, al libro de los Hechos de los Apóstoles y al libro del Apocalipsis. Esos seis libros son obras narrativas con géneros literarios distintos, ¿no? Son distintos tipos de obras, ¿no? Que por lo tanto requieren de parte del lector poner cosas diferentes en función, ¿no? Y un poco también respetando lo que habíamos dicho la semana pasada, que tiene que ver con nuestros gustos y con nuestras búsquedas, que cada uno, digo, en este tiempo de descanso, emprenda la lectura que más lo divierta, que Mm. más lo divierta. Yo quizás quería detenerme en alguna propuesta que podemos implementar para la lectura de los evangelios, pero que también nos sirve para leer tanto los Hechos de los Apóstoles como también el Apocalipsis, porque justamente tiene que ver con la característica propia de la prosa narrativa, ¿no? Nosotros en los evangelios, como saben, nos encontramos con vidas completas de Jesús, ¿no? En los cuatro evangelios eh, se comienza por el inicio y se finaliza por el final, valga la redundancia. Hay distintos inicios, el Evangelio de Marcos arranca con el bautismo de Jesús, con el testimonio del Bautista y el bautismo de Jesús, y el resto de los evangelios va más atrás, el de Lucas, el de Mateo, con los relatos de su infancia, de su origen, desde su concepción y nacimiento, y el evangelio de Juan ya más atrás todavía,
con la justamente eh, encarnación, sí, pero incluso remitiéndose a su divinidad con el Padre, cuando la palabra era Dios y estaba junto a Dios. Por eso digo, los cuatro arrancan de un inicio y los cuatro finalizan en el fin de la vida de Jesús, que es su muerte en la cruz y su resurrección cuando venció la muerte. La biografía que el Evangelio nos plantea, cualquiera de los cuatro, no es una biografía en el sentido moderno de la palabra, O sea, no es un tipo tal como, documental. claro, no es un documental como a veces nosotros, las personas contemporáneas, pretendemos cuando nos acercamos a leer una obra biográfica o ni hablar, como vos mencionabas, el documental, o yo lo mencioné, cuando nos ponemos a ver en la televisión un documental, ¿no? Uno ahí espera un rigor histórico que el historiador, el guionista de ese, o el escritor de esa obra nos ofrezcan. En el caso de los evangelios, ese rigor historicista no lo vamos a encontrar. Los evangelios en ese sentido son narrativas más libres y todo esto tiene que ver con la forma como fueron concebidos y como fueron escritos. Piensen ustedes que las tradiciones de Jesús se recuperan desde la memoria, desde la oralidad. Y la oralidad no fue tan precisa, tan exacta, ¿no? Ningún escritor que puso por escrito los recuerdos de Jesús fue tan Claro. preciso en los detalles históricos que Claro. nosotros No, percibimos. no es que, por ejemplo, por ahí como lo presenta Chosen en la serie, no es que va Mateo y lo que va haciendo Jesús va anotando y va escribiendo, Va ¿no? tomando nota, exactamente. Claro. Exactamente. Eso no es así. A veces es una imagen un poco idílica que nosotros nos conformamos en nuestra mente. Pero bueno, tenemos que vencer ese prejuicio. Ahora, dicho esto, entonces fuimos por la negativa primero, ¿no? Mm. Diciendo qué es lo que no son los evangelios. Vamos ahora por la positiva. Los evangelios son narraciones de tipo biográficas, son biografías teológicas donde los autores nos presentan un punto de vista sobre Jesús que ellos nos quieren transmitir y esa presentación que hacen de ese punto de vista teológico es una buena noticia, es un anuncio evangelizador. Ellos nos van contando recuerdos de Jesús ordenados con cierta cronología que pretenden ser para los lectores un querigma, un anuncio del Evangelio. ¿Mm? Bueno, ese es un primer rasgo que nosotros tenemos que descubrir ante cada pasaje que nosotros vamos leyendo. Qué buena noticia hay aquí. Mm. ¿Dónde se rompe la lógica, si querés, mundana o tradicional o natural, para ofrecer, por medio de este pequeño pasaje, quizás de 3, 4 versículos, una buena noticia? Una buena noticia. Entonces, me parece que ese es un elemento muy simple que siempre el lector puede tener presente. ¿Mm? Y luego, después, todo lo que implica cualquier narrativa. Cuando nosotros leemos una narración, como cuando leemos un cuento, tal como aprendimos en el colegio, en la primaria, cuando hacíamos nuestras primeras armas, nuestras primeras letras y nuestras primeras armas con la lectura, bueno, tenemos que detenernos en el análisis de los personajes. El Evangelio va poniendo en juego no solo a Jesús como personaje, sino distintos personajes que van interactuando con él, desde sus amigos, sus discípulos, que van acompañándolo a lo largo de toda la obra y van reapareciendo, como por ejemplo Pedro, en distintos momentos, en distintas escenas, o quizás otros personajes, más si quieren casuales, que aparecen solamente en un solo momento, como puede ser el ciego Bartimeo, como puede ser la mujer cananea, o como puede ser la suegra de Pedro, ¿no? Bueno, van apareciendo distintas personas en el Evangelio que van interactuando con Jesús. Un elemento muy simple que incluso lo podemos llevar
a la oración, a nuestra oración personal, a nuestra lectio, es detenernos en el comportamiento, en el proceso interior que cada personaje vive. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro cuando se encontró con Jesús en esa situación? ¿Qué puede ser lo que internamente vivió, lo que internamente transitó y cómo termina siendo Pedro después de aquel encuentro, de aquel momento, ¿no? No sé, por ejemplo, la transfiguración de Jesús. ¿Cómo llegó Pedro a la transfiguración? ¿Qué le pasó a Pedro durante la experiencia de haber contemplado la belleza más hermosa de este mundo, que no es otra cosa que Jesús transfigurado, que Jesús resucitado? ¿Y cómo terminó Pedro después de haber tenido esa experiencia? O sea, ¿Qué Leandro, ahí puede haber? utilizo la imaginación, aprovecho la Obviamente, imaginación. todas nuestras herramientas como lectores creativas tienen que ser puestas al servicio del texto y de la comprensión del texto. Imaginándonos, bueno, eso que vos decís es una enseñanza de Ignacio de Loyola, cuando él enseña en los ejercicios espirituales las famosas contemplaciones, él proponía a los ejercitantes que imaginen la escena, que traten de pensar qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa. Bueno, y ahí obviamente nuestra imaginación creativamente va recreando, va haciendo un montón de cosas que quizás no están en el texto, pero que el texto nos lleva a pensar eso y que por lo tanto se transforman en una lectura orante. Que vamos poniendo de nosotros nuestra propia humanidad, nos vamos metiendo en esa escena y obviamente vamos sacando elementos que son Sí. vitales, que son buena noticia para nuestra No, vida. recuerdo lo que nos decías el martes pasado sobre los salmos, cómo los salmos nos vinculaban con una realidad propia. En este caso, los mismos textos de los relatos y en las narraciones, podemos sentirnos también quizás identificados dentro del corazón de Pedro, de aquellos que estuvieron, por ejemplo, en la transfiguración, que cómo lo hubiéramos visto. O sea, nos hace entrar en la historia para después descubrir cómo esa historia nos transforma. Absolutamente, tal cual. La vez pasada ustedes me preguntaban sobre la lectura de la Biblia en familia. Bueno, esa experiencia la podemos hacer en dos momentos, si leemos la Biblia con otro, con un hijo, con un tío, con un abuelo, con un padre, con un hermano. Bueno, quizás primero en un momento de silencio, luego de leer, cerrando los ojos. Y después sí, compartiendo con esa persona que estoy leyendo, bueno, ¿qué fue lo que vos imaginaste? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás que le puede haber pasado a Pedro, a Santiago y Juan en la transfiguración? ¿Qué es ese temor que les vino de repente? Bueno, y a partir de eso compartir y debatir diversas perspectivas que justamente nos van también enriqueciendo, porque el modo como el otro percibió esa buena noticia de la palabra, también es edificante para mí. También es enriquecedor porque aparte me ayuda a ver aspectos que yo puedo no haber visto, ¿no? Esta es la gran riqueza que hace tiempo la iglesia en su pastoral realiza en los espacios de lectura orante comunitaria de la palabra de Dios. No es otra cosa que hacer eso. ¿eh? Claramente. Te Eh, invito, Leandro, a que hagamos una pequeña pausita y en el próximo bloque nos seguís orientando porque está súper atrapante, ¿no? Cómo la palabra de alguna manera nos va envolviendo desde nuestras propias realidades y ahí va trabajando en el corazón nuestro, así como de seguro ha trabajado en el corazón de estos personajes a los que nos hacía referencia. Bueno, Leandro, nos venías contando cómo, bueno, toda la utilización de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, el compartir con otros las miradas, nos va dando una perspectiva o nos vamos acercando de a poquito al mensaje que el Señor nos quiere mostrar. Yo pensaba, por ejemplo, que los evangelios son como una mirada de la vida de Jesús de cuatro dimensiones, ¿no? Cada uno de los escritores, de los evangelistas, nos va dando una mirada. ¿Cómo seguimos en este proceso de dejarnos abrazar por la palabra?
Bueno, yo les proponía entonces primero entrar por los personajes, porque los personajes son evidentemente los que van motivando nuestra misma dinámica de fe, ¿no? Porque justamente vemos escrito allí las reacciones de distintos personajes ante la presencia de Jesús en los evangelios. Pero bueno, también es sumamente enriquecedor no solo observar la dimensión actoral Mm. de las escenas narrativas del Evangelio, sino también observar también otras dimensiones como puede ser la espacial, la temporal, y entonces allí detenernos, ¿no? Ir viendo cómo va progresando. Todo el Evangelio es una narración en donde el autor va manejando el tema del tiempo muy bien, porque justamente no solo el tiempo de cómo va al día siguiente, ¿no? De cómo va transitando la historia, sino también la experiencia de tiempo que el lector hace cuando se narra. Porque hay veces que el tiempo apremia, hay veces que el tiempo es el kairos, como decimos, ¿no? En griego, no es tanto una experiencia cronológica de la temporalidad, sino es más bien la experiencia del kairos, que es la experiencia del tiempo oportuno, es la experiencia de la oportunidad, la experiencia de la gracia. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo todo el Evangelio, vamos viendo cómo todo nos va direccionando hacia el momento culmen, el momento crucial del Evangelio, que es cuando Jesús nos entrega su vida en la cruz, el misterio de su entrega amorosa. Entonces todo nos va llevando, nos va revelando a ese Señor que se pone en camino hacia Jerusalén para enseñarnos lo más importante de todo, que es el amor hasta el extremo, el amor que se entrega por el otro, aceptando por obediencia el destino, en el caso de él, el designio del Padre, que es aceptar lo tremendo que el pecado humano le plantea, que es la muerte en cruz. Bueno, de alguna manera nosotros podemos ir leyendo nuestra vida, como siempre decimos, en el seguimiento de Cristo. El Evangelio nos invita, los Evangelios nos invitan, cuando los vamos leyendo, a caminar detrás de Jesús, a seguir a Jesús. Entonces el lector se puede preguntar, ¿y a dónde lo tengo que seguir? Ujú. Y bueno, lo tengo que seguir hasta donde Él llega. ¿Y a dónde llega Él? Bueno, Él llega a amarnos hasta el extremo, ¿m? Que es justamente el momento en el cual Él muere en la cruz. Lo que tenemos que aprender es justamente con el Evangelio a amar hasta el extremo, no a morir en la cruz, ¿no? No se trata en esto de hablar de sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida, es una dimensión que no podemos sacar, digamos que viene solo, no tenemos que buscarlo. Lo que tenemos que aprender es amar hasta el extremo, como Él amó, respondiendo siempre obediente y humildemente al Padre. Y ¿Mm? recordando en esto, Leandro, que como decías vos al principio, todo este Nuevo Testamento es escrito por, de alguna manera, comunidades que van llevando el mensaje que va quedando en el corazón, pero comunidades que no recuerdan algo solamente nostálgico, sino que están vivas porque está viva la palabra en sus corazones, ¿no? Digo, con esto es que hay resurrección. En esta entrega también está presente la vida. Exactamente, porque justamente el texto del Evangelio fue diseñado para que el lector transite también ese camino en el presente de la lectura. No fue diseñado para contarnos el pasado de Jesús, sino que fue diseñado para que cuando nosotros lo leamos, nuestro camino también sea un camino evangélico, como el que transitaron los primeros cristianos cuando descubrieron que Jesús había resucitado y pusieron por escrita estas obras. El Evangelio tiene un dispositivo narrativo que lo que provoca es que se haga actual. ¿eh? Es como que nos obliga Ujú. a bueno, hacerlo carne en nuestra vida, a leer nuestra vida por medio de ellos. ¿Mm?
Hablabas recién del Evangelio, ya estamos con poquito tiempo, Leandro. Los cuatro Evangelios, pero el Nuevo Testamento también tiene otra serie de libros así rápidamente, porque esto da para mucho más, pero rápidamente que nos puedas decir algo más sobre estos otros libros del Nuevo Testamento. Bueno, respecto a los hechos y al Apocalipsis, les diría que si bien son otros géneros literarios, a diferencia de los evangelios, podemos tomar esta clave, ¿no? De lectura, entrar por los personajes, entrar por la temporalidad, por la espacialidad y tratar de ir viendo. Me gustaría decirles algo quizás del otro gran género que forma parte del Nuevo Testamento, que son las cartas. Nosotros tenemos allí 13 cartas paulinas, de teología paulina, tenemos también la carta a los hebreos y tenemos también la llamada, diríamos, carta a los hebreos, y tenemos también las cartas que la tradición recogió llamándolas como católicas, universales. Me refiero a la carta de Santiago, a las 3 cartas de Juan, a las 2 cartas de Pedro y a la carta de Judas. Bueno, allí podemos, me parece, seguir la dinámica propia del género epistolar, ¿no? Este texto se nos ofrece como una carta. Y entonces allí quizás nuestra generación, el siglo XXI, ya perdió, ¿no? La dinámica de la carta, porque hoy con las redes sociales, con el WhatsApp, ya nos mandamos mensaje que la persona está en la otra parte del globo terráqueo y lo recibe en ese mismo momento y nos responde. Hasta nos puede llamar y le vemos la cara, ¿no? Pero piensen ustedes la carta en el pasado, ¿no? Cuando incluso no había servicio de correos, tenía que ser alguien el que lleve ese texto al otro pueblo, ¿no? Y la alegría que significaba para el destinatario o para la comunidad destinataria cuando recibía la carta de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, yo diría allí podemos leer ese texto justamente tratando de recrear esa dinámica propia de la carta. Aquí es un autor, Pedro, Pablo, el que nos escribe con todo su amor, con todo su cariño, haciendo ejercicio pastoral de su paternidad, aconsejándonos cómo vivir, exhortándonos a seguir adelante, dándonos un consejo preciso sobre las realidades de este mundo, ¿no? Entonces me parece que una clave muy linda de lectura para poder llevar justamente las cartas también a la oración es entrando desde esta Bien. dinámica. Recibimos la carta, una carta de alguien que nos ama, y la recibimos con el corazón ansioso, sediento de recibir y de escuchar esa palabra de alguien que nos está dando una buena noticia, dándonos un consejo sumamente útil e importante para la vida. Bueno, Leandro, ojalá que nuestro corazón esté así, ¿no? Deseoso, sediento de recibir lo que la palabra tiene para decirnos, porque siempre es actual y sobre todo, lo has dejado claro, está vivo el Señor, ¿no? Y no es un puro recuerdo, sino que se va actualizando y ese es el poder transformador de este Dios que nos ama y que nos ha invitado a que tengamos vida en abundancia. Por último, lo último que te pido es que nos sugieras capaz algún texto o que nos compartas algún texto muy simple, alguna cita donde podemos ir quizás a beber un poquito y que nos permita quedarnos en ese mar, en ese lago de agua viva. Bueno, un poco como hacíamos la semana pasada con algún librito corto, ¿no? Me animo a proponerles, por ejemplo, una carta muy corta, muy breve y que para mí es conmovedora, la carta de Pablo a Filemón. Es un solo capítulo, ¿eh? Pablo allí está preso y le escribe a un amigo, a un hermano, Filemón, a partir de un problema que leyendo la carta se van a dar cuenta. ¿Eh? Me parece un texto que tiene un alcance de enseñanza para la fe impresionante. Y luego, bueno, tomar una narrativa, la que más les guste, quizás empezar por un evangelio, quizás podemos tomar el de Lucas, ya que estamos en el año litúrgico de Lucas, ¿no? Y bueno, ir
leyendo, ¿no?, el Evangelio y preparándonos también para las lecturas que van a ir viniendo los domingos, habiendo ya pasado en este tiempo de verano por esas lecturas, y bueno, vamos a entonces durante el año cuando aparezcan a quizás a poder recuperar aquello que rezamos, aquello que meditamos en el verano cuando leímos a Lucas. Muchísimas gracias, Leandro. Ojalá podamos tener más encuentros, que realmente esto atrae mucho, ir conociendo la palabra y hay mucho más. Te mando un abrazo grande, que tengas unas felices y bendecidas vacaciones en familia. Bueno, muchas gracias y que el Espíritu Santo inspire a todos aquellos que tienen deseo de encontrar al Señor en su palabra, para que justamente aprovechemos la oportunidad de leerlas.